Hola, mi nombre es María Moreno de este su programa Y si lo platicamos. El día de hoy tendremos como invitada a Patricia, mamá de un niño con autismo. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señora Patricia, por estar aquí y pues aceptar nuestra invitación, ya que es una señora muy ocupada todo el tiempo. Me gustaría que nos informara, que les informara a las personas que nos van a ver un poquito de usted, para que ellos los conozcan, la conozcan y que tengan más información de quién es Patricia. Bueno, mi nombre es Patricia, nací en la Ciudad de México. Toda mi familia es de México. Viví en Monterrey los últimos años de mi vida. Estudié para abogada y para criminóloga, sé algunos idiomas. Después trabajé para gobierno muchos años y de ahí ya decidimos mi esposo y yo que queríamos tomar otro rumbo. Decidimos venir a Indiana. Escogimos Indiana porque teníamos unos amigos en especial con los que habíamos compartido mucho tiempo en Monterrey y nos decían que había oportunidades buenas, que era un buen lugar para criar familias y decidimos venir acá. Cuando llegamos acá, teníamos a mi niña acababa de cumplir 4 años y mi niño tenía 1 año. Y poquito más. ¿Indianápolis es lo que esperabas? Indianápolis es lo que esperaba, sí. Correcto. Sí, es una ciudad que me ha gustado para todo. Ajá. Para vivir, para ejercer cualquier profesión. Es un lugar donde se pueden cumplir todo lo que uno quiere, siempre y cuando trabaje. Exacto, pues yo creo que en todos lados, ¿verdad? Mientras tú trabajes y seas persistente, puedes hacer tu vida una maravilla. Platícanos de tus hijos. ¿Cuántos hijos tienes? Me dijiste. Tengo 2. Tengo una hija, ella tiene 20 años ahorita y mi hijo tiene 18 años. 18 años. Pues el tema de hoy son familias con niños con autismo, ¿verdad? Me gustaría que habláramos un poquito de cómo llegó el autismo a tu familia. Me platicarás cuál fue la primera vez que escuchaste la palabra autismo. Ok. Desde que tienes un niño, existen todas las posibilidades. Y entre esas posibilidades está tener al niño completamente sano o tener un niño con necesidades especiales. Uno como padre siempre piensan, bueno, pues quisiera tener un niño sano. Eso es así como que lo más común que escuchas en la gente, de que sea niño o niña, pero que nazca sanito, ¿no? Entonces yo sí quería un niño primero y después quería una niña. El niño lo quería porque quería que protegiera a su hermanita en un momento dado. Yo sí tenía preferencia y sí lo decía abiertamente. Mi niña nació bien, no hubo complicaciones y siempre fue una niña como muy dócil y muy apegada a nosotros. Cuando nació mi niño, tuve dificultades a partir del 3er mes de embarazo, después un poquito más de dificultades así, hasta que finalmente el día que nació también traía complicaciones, traía su cordón umbilical enredado 2 veces. Entonces estuve en trabajo de parto muchas horas desde la mañana y él nació alrededor de las 9:50 por ahí de la noche. Salió moradito y todo y bueno, nació un poquito con bajo peso y demás, pero fuera de eso no se veía ninguna otra situación complicada. Fue cuando él empezó a
a crecer, que empezó a tener mucha hiperactividad y era lo único que yo notaba diferente en él, que había demasiada hiperactividad. En una ocasión tocó que había cita con su doctora regular y tardaban demasiado en atender a mi esposo, pero el niño estaba muy inquieto. Entonces yo creo que en ese momento no era la directora de la clínica, pero era la coordinadora. Me recuerdo se llamaba Rosalba Gutiérrez, y ella le dijo a mi esposo, oye, tu niño siempre es así, lo veo demasiado inquieto. Él dijo, sí, lo que pasa es que ya tenemos un rato esperando, bla, bla, bla. Y ella habló con la doctora, su pediatra en ese momento, y le sugirió que revisara si eso era lo normal del niño o realmente estaba inquieto solamente por la espera. Ajá. Y afortunadamente la doctora que él tuvo durante ese periodo, una doctora excelente, la doctora Mishra, y ella nos apoyó muchísimo en el momento en que decidimos hacerle estudios al niño para saber si su comportamiento era el normal que un niño de esa edad tenía o si había un poquito más de estudios que hacerle, sobre todo porque él cumplió 2 años y su lenguaje estaba un poco limitado, lo cual no sabíamos si era por el cambio de país y el cambio de idioma. Entonces, o por el autismo. Ajá. ¿El niño nace en México? Sí. ¿O nace aquí? No, el niño nace en México. Entonces, cuando pasa esta situación, ¿pasó aquí? Sí, aquí. Ok, ¿en ningún momento en México notaron? No, ninguna cosa. Okay. Aunque lo fueran a llevar a... No, él estaba bien. Ok. Y por lo general es parte del proceso del autismo, donde los niños se integran de manera regular durante los 2 primeros años de vida y luego viene el retroceso. Mira. Entonces es algo que es específico del autismo, algo donde un niño ya empieza a hablar, ya empieza a hacer cosas y de repente su manera es retrógrada. En vez de aprender más, empieza a perder los conocimientos que tenía. Ok. Entonces, ese momento a los 2 años, que van ahí, que empiezan a los estudios porque ven esa conducta, ¿empiezas a informarte, te asustas? ¿Cuál fue tu...? No, de hecho, cuando empezamos a pensar que tenía algún problema, lo primero que hicieron fue un estudio de su oído. Lo llevamos al hospital, le hicieron un estudio, él no podía estar quieto dentro de su hiperactividad, entonces lo durmieron y le hicieron ese mismo estudio del oído para saber si era que no estaba escuchando bien y entonces no podía repetir las palabras o las cosas no las entendía. Cuando descartan que hay alguna cosa mala en su oído, es que inician un estudio mucho más profundo, que eso era estar todo el día en el hospital. Ese estudio lo hacen en Riley y lo revisan desde el psicólogo, el psiquiatra, el terapista de lenguaje, el terapista ocupacional, el de conducta, un doctor, por supuesto, y le van viendo las diferentes características. El estudio dura como unas 8 horas aproximadamente, y de ahí ya hacen otro tipo de estudios. Okay. Entonces, ya una psicóloga con primeros pasos nos había dicho que cuando empezaron sus terapias de lenguaje, ella lo veía un poco como que independientemente de la falta de lenguaje, había un comportamiento repetitivo, pero no de aprendizaje, sino solamente repetía acciones que él consideraba. Él, por ejemplo, veía una mesa y las sillas no podían estar acomodadas bien, las acostaba todas. Sus carros, no jugaba con sus carritos, los alineaba solamente. Tenía ciertas características que para ellos son unas banderas rojas, crean ahí un foco de atención y lo diagnostican con autismo. No nos dan la severidad del autismo, pero eso también va a depender de las terapias y de cómo sigas el tratamiento tú como
como padre o como madre. Cuando te das cuenta de todos estos patrones que el niño sigue, las banderas rojas como acabas de mencionar, ¿van las terapistas a tu casa y lo Sí, visitan? correcto. Lo visitan porque mi segundo niño tiene un síndrome y nosotros empezamos desde los 5 meses. Uh-huh. Entonces empezó con la fisioterapia porque no levantaba las piernas y al principio creían que era autismo, uh-huh, pero conforme iban pasando las cosas no lo era. Entonces uh-huh, no entendían el por qué seguía diferentes patrones, uh-huh, no los mismos, así que los confundía a todos. Claro. No, como mamá, y no me vas a dejar mentir, te pones a leer. Claro. Te pones como a buscar en diferentes lados qué es lo que está pasando. No. ¿Cuáles fueron tus recursos? ¿Qué leíste? ¿Qué buscaste? Busqué mucho en internet, fui a las bibliotecas, busqué libros, leí muchas cosas y me enfoqué mucho en los lugares, instituciones, organizaciones que tienen ya esa literatura y ese conocimiento y esos grupos y las características de cada uno de esos grupos. Entonces, sobre lo que yo leía, entre más leía, más identificaba a mi hijo con esas conductas y con esos patrones repetitivos que él tenía. Era muy difícil llevarlo a una consulta regular. Si era en una clínica pequeña, yo no tenía ningún problema. Ajá. Pero si era, por ejemplo, ir y llevarlo a que lo revisaran el dentista, tan solo. Yo tenía que tomar muchísimo tiempo antes, durante y después. Esto es porque el niño, no sé si todos los niños con autismo no, pero en el caso mío, mi niño era súper flexible. Esto es que tienen sus huesos y sus cartílagos y todo que pueden, como Houdini, se acomodan como sea y ellos se escapan. Entonces, mientras mi esposo manejaba, a veces yo iba atrás, pero si yo tenía que ir adelante y mi niña atrás, el niño podía liberarse del car seat súper bien instalado, súper bien amarrado, sobre todo en alrededor de 1 o 2 minutos. Eso te lleva a que un viaje de 15 minutos puedes hacerlo en 1 hora. Uh-huh. Porque te tienes que bajar nuevamente del carro, volver a poner al niño, te subes, en lo que arrancas, ya está a los 2 minutos. Uh-huh. Si la policía te llega a detener, tienes un problema grandísimo. Uh-huh. Entonces, lo que hacía es que su pediatra nos entregaba una carta, cada 6 meses nos la renovaba, donde decía que el niño no entendía, no seguía instrucciones, se liberaba fácilmente de los asientos. Fuimos al Hospital Riley porque ellos tienen un programa de asientos para niños con necesidades especiales. La persona que instalaba los asientos en ese momento, Mauricio Joya, nos ayudó, nos puso el mejor asiento que había y aún así el niño se liberaba. En menos de 1 minuto tú lo podías ver completamente, sin desamarrar el asiento, por supuesto. El asiento seguía totalmente amarrado y el niño estaba ya brincando en los asientos. Entonces, cuando llegaba al hospital, aparte de todo el trayecto, el niño corría, se regresaba, se acostaba en el piso. Lo que tú lograbas avanzar, se te volvía nada. Uh-huh. Y al principio es fácil porque es pequeño y lo puedes cargar. Fácil es entre comillas, ¿verdad? Porque se va retorciendo como lombriz y demás, pero de alguna manera tienes un control ahí. Pero conforme va creciendo, pierdes ese control, ya no lo puedes cargar. Entonces tienes que negociar con el niño. Uh-huh. Y esos viajes al doctor, yo tenía que pedir prácticamente todo el día para una cita de 1 hora. Antes de tener a tu bebé, ¿tenías paciencia? ¿Qué tal? No, fíjate que no, yo nunca he tenido paciencia. Y sigo sin tener paciencia. Soy exactamente igual, soy muy tolerante con mi hijo. Ajá. Y con la gente que yo reconozco que necesita. Pero con la gente a la que yo veo como una gente típica y sin ninguna necesidad, no. Soy totalmente impaciente. Okay. Sí. Porque yo era bien impaciente. Yo tenía muy poquita tolerancia, como tú dices. Pero como mi niño necesitaba demasiado, necesitábamos saber qué exactamente tenía
saber el por qué su comportamiento como que me fue enseñando a tener paciencia, que a lo mejor esto es por esto, a lo mejor esto es... Y como no sabes no tienes una información adecuada, pues lees por todos lados. Y si tiene esto, y si tiene esto, y si tiene esto, y esto, y esto. Y vas agarrando como que, esto y esto. Y vas aprendiendo. Claro. Vas aprendiendo y tu modo de vida ya es diferente. Ya ves las personas diferentes. Y bueno, yo veo así como mis sobrinos, ya los veo así como que, oye, así como ya noto pequeños detalles. Claro, sí, se te hace mucho más sensible y te vuelves mucho más perspicaz al notar una conducta diferente en cualquier niño. Ajá. No importa si es el tuyo o no. Ajá. La mayoría de los hispanos somos muy renuentes a creer y a dejarnos convencer que hay algo malo en nuestros niños. Entonces, por lo general los ocultamos o decimos que no pasa nada. Nosotros no. Nosotros como familia hemos sido muy unidas siempre y nos llevó muchos años de esfuerzo por la hiperactividad del niño, combinado con todo lo demás, con que no tenía una comunicación verbal. Entonces le fuimos haciendo su libreta con ilustraciones, con todo lo que había de acceso, nosotros lo hicimos. En ningún momento nos sentamos a echarnos culpas o a llorar o a pensar que por X o Y, porque el autismo ni es hereditario, ni es controlable, ni es curable, ni es nada. Es una condición que tiene el niño, no es gripa que se te pega y se te quita. Eso no. Entonces, una vez que entiendes lo que es el autismo, en ese momento lo que te queda es trabajar. Porque no puedes sentarte a llorar o a pensar qué voy a hacer y por qué a mí, por qué no a nadie más. O sea, eso pues para los perdedores está muy padre y la gente que se siente víctima de ellos mismos, pues sí, les funciona muy bien para que les tengan lástima. Pero no en nuestro caso. Mi esposo ha sido un súper papá, ha apoyado todas las veces que se ha necesitado. Es un hombre que dejó trabajos normales donde de las 8 horas y de su sueldo y bla, 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 para convertirse en una persona que le da el tiempo a su hijo, todo lo que necesite. Si hay que llevarlo, si hay que salir, si tiene una cirugía, lo que sea. Todos sus tratamientos dentales al principio de su vida fueron con cirugía. Todo el tiempo había que dormirlo. No es ir al dentista y tomar la plaza, es ir y que duerman al niño, que lo operen, ya sea para una limpieza, para sacarle una muela, para ponerle un empaste. Todo eso es a través de cirugías. Entonces, el tomar el tiempo requiere un apoyo. Mi apoyo ha sido mi esposo y mi hija. Mi hija que se convirtió en una segunda madre a pesar de tener 2 años y medio más. Eso es todo lo que tiene, más que su hermano. Pero ella es una hermana ejemplar. Ella ha hecho todo lo que ha podido y hasta lo que no ha podido porque ha superado miedos por estar con su hermano. Ella a los que eran 3 años, el bebé estaba gateando hacia unos monos que le daban miedo de esos de Monster Inc. Y el bebé estaba gateando y ella le tenía pánico a esos monos. Bueno, pues fue y lo agarró y lo arrastró como pudo y perdiendo su pánico para salvar a su hermano. Entonces, a partir de ese momento yo me di cuenta que era una hermana increíble para él. Lo que yo quería tener niño y niña pasó al revés, ¿no? Tuve la niña, pero ella ha sido una segunda mamá para él. Qué padre, ¿no? Creo que sí. Dios maneja las cosas con mucha sabiduría, ¿no? ¿Se han sentido como familia, como mamá, te has sentido de repente juzgada por la sociedad de que a lo mejor la demás gente no sabía que tu niño tenía autismo y como estaba haciendo a lo mejor travesuras para las demás personas, pero tú ya sabías lo que estaba pasando? ¿Te llegaste a sentir juzgada? Fíjate que las amistades por lo general no entienden y piensan como tú dices, ¿no? Que hay una falta de atención del papá y que no lo regañe y que no le importa y bla, bla, bla.
Entonces, sí es cierto, tuvimos alguna amistad que dejó de ser amistad a partir de que no entendía a nuestro hijo. Tomábamos turnos cuando salíamos a un restaurante o a algún lugar, mi esposo comía, yo cuidaba al niño, luego yo comía, él cuidaba al niño, siempre tomábamos turnos, pero siempre hay alguien que no entiende y que son rápidos para juzgar y a esa persona se le pone en su lugar. No soy tolerante con la gente que no necesito. Y yo creo que eso me ha servido para leer mucho, para aprender y para enseñarle a las personas que necesitan saber. Pero las que no quieren saber, tampoco me interesa educarlas, ni decirles, ni compartir nada, pero tampoco las quiero en mi vida. Entonces las alejo rápidamente. Quitamos lo que no sirve y nos quedamos con lo que sí sirve. Y las amistades que tenemos ahorita, hemos creado un grupo de amistades hace muchísimos años ya. Ha sido un grupo tan bueno que a todos les ha servido. Conocer a Lucas ha impactado su vida porque es el antes de Lucas y el después de Lucas. De verdad. Hemos tenido fiestas en las que invitamos a todos porque es una idea de compartir con todos y Lucas a veces comparte, a veces no, pero no dejamos de invitar a nuestros amigos regulares. ¿Por qué? Porque no queremos que esa fiesta se convierta en una fiesta de necesidades especiales donde alguien etiqueta a una familia o algo. Eso. Entre nosotros los hispanos nos etiquetamos muy feo, ¿no? Y eso es bien feo, porque las lleva y trae, la habladuría y no, como que se pierde la honestidad, la lealtad, lo que realmente es una amistad, ¿me entiendes? Me quedé impactada con lo de tu hija, el saber el amor tan grande que se tienen los hermanos, sí, que se olvidan del miedo. Sí, ella controló ese miedo a sus 3 años que tenía, lo controló para poder estar ahí con su hermanito que estaba empezando a gatear, ni siquiera no tenía la capacidad de caminar, pues solo gateaba. Y así como tú, ellos se han estado informando o tú las educas a ellos. Fíjate que mi hija la integro mucho, ella todo el tiempo está conmigo, somos súper unidas y eso ha ayudado mucho a que ella aprenda. Ella estuvo conmigo, yo me volví parte del equipo de car seat para los asientos para los niños y después la integré a ella. Primero era solo intérprete porque no tenía la edad para poder participar como técnico de los asientos. Y después de eso, a ella le otorgaron una beca para que se hiciera parte del equipo. Mis niños siempre han participado en cosas de deportes, nunca los he dejado fuera. El niño bailaba tap y jazz, así con sus necesidades especiales. Él jugó en un equipo de básquetbol, de softball, y mi hija siempre ha estado integrada. Y ha estado como voluntaria, o sea, siempre. Eso se me hace muy padre y creo que deberíamos de ponerlo muy en hincapié para que la gente sepa. El tener una necesidad especial no te limita a tener una vida normal, no, ¿me entiendes? En a absoluto. Tener a un niño que si quiere jugar fútbol, que juegue fútbol. Claro. Que si quiere bailar, pues que vaya y que baile, que aprenda. Porque si de repente nos encasillamos de que no salga, que no lo vean, que le van a decir. Lo hacemos muy dependiente. Sí, y se me hace muy padre, antes de seguir, ¿qué tan severo es el autismo de tu niño? Es severo porque él en su totalidad nunca va a poder ser independiente. Tiene sobre todo la capacidad de entender. Él es muy listo con todo lo técnico, con las computadoras, las cámaras de video, celulares, pero en cuanto a la socialización, él tiene un marcado retraso en cuanto a su integración a la sociedad, a su vocabulario. Es limitado, sobre todo con la gente con quien no conoce. Tenemos un programa que nos llevó más de un año conseguirle un aparato como si fuera un celular, pero ese celular realmente es un aparato solamente de lenguaje. Entonces él puede poner las cosas y el aparato habla por él.
Entonces, si él tiene una entrevista, como ahora que anda buscando trabajo, él hace un voluntariado desde hace 2 años en la escuela. Él está en Ben Davis. Hace un voluntariado porque los llevan a trabajar. Primero eran 3 días, luego ahora ya son 4 días a la semana. Los tratan de integrar a la sociedad donde ellos puedan conseguir un trabajo en el futuro ya con experiencia. Okay. Es decir, que los van integrando poco a poco. Están preparando. Entonces, para ser independientes, dentro de su capacidad, no va a poder ser totalmente independiente porque él junta dinero, tiene sus amistades que le regalan para su cumpleaños, para cuando hace algún evento de la iglesia o algo. Pero ese dinero, él puede tener $1,000 y $1,000 va y se gasta en un evento y en muñequitos de acción y juguetes y comida, chocolates. Si él tuviera que decidir $1,000 para pagar su renta y comida, pues estaría en la calle. No Sí. podría discernir de eso. ¿Cuáles fueron los primeros puntos a seguir? Estudié, fui, busqué a este lugar, después seguimos después, ¿cuáles fueron tus pasos? Para las personas que apenas van iniciando en esto. Sí, cuando recién te enteras, lo ideal es ponerte en contacto con su doctor y ver qué cantidades de terapias y los lugares donde las ofrecen. Okay. Eso para nosotros fue lo principal, las terapistas y ver dónde estaban ofreciendo el servicio. Cuando son pequeños, como antes de 3 años, pues está Primeros Pasos aquí en el estado de Indiana. Después de Primeros Pasos, ellos te los canalizan directo a las escuelas donde tienen grupos de necesidades especiales. Eso ayudó mucho al niño porque estuvo en escuelas donde lo integraron y podían. No lo ayudó para hacer su potty train, es decir, para quitarle su pañal. Eso no le sirvió porque todos los niños usaban pañal. Entonces, cuando lo cambiamos de escuela, que terminó ese grupo selecto, y lo integramos a un grupo normal, regular, pero tenía su maestra al lado solamente para él. Se dio cuenta que los demás niños de ese grupo no usaban pañal y que iban al baño. En menos de una semana, él dejó de usar pañal porque se dio cuenta que nadie de su grupo usaba. Entonces, eso fue algo que a mí me impactó porque dije, ok, él se da cuenta de las cosas, solamente que pues estaba cómodo porque todos estaban en la misma situación que él. ¿No te pasa que los pequeños, grandes logros de tus hijos son tus logros también? ¿O claro, son los logros de tu familia? Y sientes como que tú los estás haciendo. Sí, y por es como supuesto. Que el mejor momento del día, el mejor momento de la semana. Sí. Sí, Después de eso, las terapistas, ver qué otros lugares hay. En este caso, te tratas de integrar cuando hay un evento con niños, para niños con necesidades especiales. Ahí van las personas y ponen tablas o mesas o lo que sea, y hay muchos recursos. Ahí es donde conocimos el grupo de softball, donde el niño se integró y estuvo muchísimos años jugando softball. Y cuando fue a un grupo para jugar al softball con niños sin necesidades especiales. No, había de todo, había de todo. Habían grupos de niños regulares y ese grupo en especial era de necesidades especiales, pero había niños desde los que están en la silla de ruedas hasta los que están completamente, que los ves bien, pero tienen cierto tipo de ataques y cosas así. Como tú que ya tienes experiencia, ¿qué es lo que les recomendarías? ¿Que los integraran con los niños sin necesidades especiales o que estuvieran con los niños que tuvieran? Fíjate que depende de cada niño. Okay. Tu niño te va a ir dando esa orientación. Porque mi hijo le gusta mucho compartir sus cosas con sus amigos, pero tiene amigos que no están totalmente con necesidades especiales. Y no le gusta que lo identifiquen en ese grupo, que lo pongan en esa categoría. Pero si yo lo pongo en un grupo regular, ese grupo regular, él no tiene el alcance para estar ahí. Entonces él mismo se va dando cuenta de sus alcances y se ha ido integrando y es como un poco mixto. Los que son de una situación regular van y apoyan a los de necesidades especiales. ¿Y su autoestima? ¿Cómo está? Él está muy bien. ¿Sí? Él sí. Necesita algo y él siente que él puede hacerlo.
independientemente de todo. ¿Has sentido el rechazo de la sociedad o has sentido Sí, fíjate que ahora es cuando yo me siento que de repente me duele. No cuando era chico, porque todos los niños, siendo niños, de alguna manera está justificable. Si hace un berrinche, si se tira, si pasa, es un niño, no pasa nada. Pero cuando tú ves a un adolescente que lo ves normal en su aspecto y de repente hace alguna situación así, entonces ya todo el mundo te voltea a ver y lo voltea a ver. Sí ha tenido situaciones difíciles y no es el rechazo absoluto, sino que como que la gente se ríe de él o muy a su pesar, no le entienden cuando él habla. Y como no le entienden, pues lo voltean a ver y le empiezan a hacer un poco de bullying. Y él se retira de ese grupo. ¿Cómo ha sido el bullying que ha recibido? ¿Ha sido severo? Fíjate que ha recibido bullying más por adultos que por niños. Tuvo una situación muy fuerte cuando él era pequeño, no hablaba casi nada, decía palabras aisladas y una conductora del autobús de necesidades especiales le hizo bullying. Lo tuve que llevar al doctor para que lo examinaran qué tan severo había estado. Me fui casi por una semana y media a la escuela para ver con el director de la escuela los videotapes del autobús, porque yo sabía que mi hijo estaba pasando por algo. No se querían en el autobús después de que él toda la vida ha sido muy metódico. Los niños autistas tienen su calendario y su horario muy marcado. En esa ocasión sucedió eso, que no quería ir en el autobús. En el momento que me dice que no quiere ir, rápido. O sea, no necesito saber. Entonces mando pedir los videos, el director los ve conmigo. Esta persona apagaba los videos al tiempo que mi niño se quedaba a solas con él. Pero él traía las cosas del car seat, de los autobuses muy marcados. Quiere decir que lo apretaba. Y en 2 o 3 ocasiones en el video se expresó mal de mí y del niño y le decía, ya no eres un bebé, tu mamá no está aquí, me cae tan mal tu mamá que todo el tiempo te está cuidando. Fue suficiente para ponerle una restricción a esa persona y que no pudiera volver a manejar ningún autobús escolar. Pues creo que hace falta más mamás como tú, mamás luchadoras que ponen en primer lugar a sus hijos, después sus hijos y al último sus hijos, y que están luchando constantemente porque sus hijos tengan una vida digna. Claro. ¿No? Y eso se me hace de aplaudible. Y me da mucho orgullo saber que lo luchona, lo aferrada de voy a estudiar, voy a aprender y mi hijo va a salir adelante. Qué padre. Se me hace muy padre. Para terminar, estos van a ser tus 3 minutos. ¿Qué es lo que tú le gustaría hacer, que te saliera de ti a las personas que están pasando por esto? A lo mejor hay muchas nuevas que es la primera vez que escuchan autismo. Tú tienes mucha experiencia. Este es tu momento, esta es tu cámara, este es tu espacio. Trabajar. La constancia y el trabajo son lo principal. Si tú no estás dispuesta a trabajar y no estás dispuesta a tener constancia, no vas a lograr nada. Porque tus hijos por ellos solos no pueden. Pero si tú los apoyas, los resultados van a ser estupendos. Tú vas a poder tener niños integrados a la sociedad, jóvenes trabajadores, jóvenes con esa capacidad, quizá no en su totalidad, pero de ser un miembro activo de la sociedad, alguien que vale la pena, un muchacho o una muchacha que va a ser tan agradable que todo el mundo va a querer estar a su alrededor. No lo vas a sentir como que el día que yo me muera se queda solo o se queda sola. Siempre va a tener la gente que tú integraste en su círculo de amistades y esa gente vale la pena. Y los quiere y los respeta igual que a cualquier otro miembro de la sociedad. Entonces, trabajo, estudio y constancia. Si tú tienes la constancia, tienes todo. Y los peores momentos ya pasaron. Siempre lo pasado va a ser lo peor. Siempre tienes cosas buenas por venir. Siempre, siempre. Lo mejor está por venir. Siempre. En tus metas a futuro, como mamá, ¿no te gustaría hacer una fundación? Me encantaría. Me gustaría que toda la gente que
que ha estado pasando por situaciones de este tipo y que no sabe a dónde dirigirse y no tiene idea cómo empezar, porque es difícil. Es una madeja grande y poca gente sabe cómo encontrar la punta de la madeja. Me encantaría. Y si hay alguien que quiera y que tenga recursos o cosas para compartir, qué bueno que podamos, no sé, juntar todas esas experiencias, todos esos recursos y poderlos repartir entre toda la gente que los necesita. Y más en el lado latino. Claro. Que hace muchísima falta. Está un hueco muy grande. Sí. Muy, muy grande. Esta mujer ha reunido una información enorme que a las personas que tienen familiares con niños con autismo o alguna necesidad, ella nos ha dado la información, los números de teléfono, los recursos que se pueden usar aquí en Indiana. Los vamos a estar pasando aquí en el video y pues no duden en informarse, en buscar, hablar, que de eso se trata. Que la gente no tenga miedo, esto es algo muy normal, que no tienen por qué esconder a sus niños y luchen por ellos porque tienen todo el derecho de tener una vida digna. Muchísimas gracias, Pati. Gracias a ti. Esta es tu casa. Cuando quieras venir a dar alguna información o algún tema o que ya estés lista y preparada, ya voy a hacer mi fundación y quiero anunciarle que quiero que todo el mundo se entere, este es tu espacio. Así es. No gracias. dudes en hablarnos. Mil gracias. Gracias a ti. Mil gracias por estar aquí. Gracias. ¿Okay? Pues muchísimas gracias. Esto es Y si lo platicamos.